Buenas tardes, soy Arturo Martín Morales Crespo y como todos los jueves, es un placer saludarles en su programa Líderes Empresariales a través de la frecuencia de radio y televisión Canaco Digital de Veracruz. Gracias por acompañarme. Como ya les había yo comentado en el anuncio previo a este programa, hoy no tenemos invitado, hoy no vamos a hablar en específico de un líder, pero sí les voy a hablar de un país líder, de un país que en solamente 50 años ha crecido hasta convertirse en uno de los exportadores más grandes del mundo. Y me refiero a Corea del Sur. Corea del Sur, tenemos que en 1910 fue invadido Japón, más bien fue invadido Corea por Japón. Japón tomó por asalto a Corea completa, entonces no estaban dividido todavía el país. En 1910 lo que pasa es que los japoneses eran movidos por aspectos económicos y principalmente también por aspectos alimenticios, ya que una vez que el Japón se apoderó de la península de Corea completa, entonces empezó a vender muy económicas las tierras de Corea o bien a regalársela a los pescadores y a los agricultores japoneses. Entonces, con esta invasión a Corea, los coreanos empezaron a pasar hambrunas, ya que grandes cantidades de arroz de las que ellos cultivaban eran enviadas a Japón, que estaba en escasez de alimentos. Y así transcurrieron los años en que Corea tuvo que someterse a Japón y económicamente la pasaron muy mal. Incluso se rebelaron en 2 oportunidades, pero fueron sofocados y no rindió frutos la rebelión y siguieron bajo el yugo de los japoneses. Entonces, imagínense ustedes, Japón invadió a Corea del Norte y Corea del Sur, que en ese tiempo eran una sola península. Pero no solo esto, sino que además les provocó hambruna porque la mayor parte de los alimentos se la llevaba para Japón. Así transcurrieron desde 1910 hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando se liberaron los japoneses de la guerra, que perdieron la guerra. Al mismo tiempo también entonces se liberaron los coreanos, no porque hayan ganado una batalla de libertad, sino porque como Japón perdió la guerra, entonces esto liberó a los coreanos. Esto fue cuando la Guerra Segunda Mundial terminó, que fue en 1945. Pero imagínense ustedes que inmediatamente después, cuando ya pensaban que eran libres, viene la división de Corea, que se la voy a platicar a usted un poco más adelante cómo fue. Pero antes quiero ponerle una perspectiva de lo que es, para que usted ubique las dimensiones de Corea del Sur. Es un poquito más grande que el estado de Veracruz, un poquito, porque Veracruz tiene 71,000 kilómetros cuadrados, el estado, y Corea del Sur tiene 100,000 kilómetros. Corea del Norte tiene 111,000, de tal forma que la península completa es incluso más pequeña que el estado de Chihuahua. Pero ¿cómo es que lograron entonces, después de ser sometidos por los japoneses, después de que tuvieron una guerra ellos intestina, después de que se apropiaron del territorio tanto soviéticos como estadounidenses, cómo es que actualmente sobresalen hasta ser la economía número 12 del mundo? Son de los 4 países de Asia exportadores líderes. Ellos exportan a todo el mundo. ¿Cómo han hecho que crezca su economía? ¿Cómo tienen marcas tan importantes como son Samsung, que es un líder mundial? Usted tiene un teléfono
Samsung, el Galaxy. Samsung allá también produce los autos de Renault, son fabricados por Samsung. También tienen, son todos los conductos que van en los equipos electrónicos, tanto teléfonos como computadoras, como televisiones, todos los conductos los fabrica Samsung. Además de las líneas electrónicas que tienen de electrodomésticos, en verdad es un monstruo que es un líder mundial. Segunda empresa coreana, LG. LG, que es una empresa líder en todo el mundo y que incluso dentro de sus actuaciones tiene el premiar a la persona más leal. No importa al ramo que se dedique, han premiado, por ejemplo, un policía que se arrojó al agua y que falleció por salvar a una persona que se iba a suicidar. LG lo compensó con $80,000 para su familia, para que tuvieran un fideicomiso para un patrimonio seguro para el padre de este policía que murió y de sus 2 hijos. Así es LG dentro de lo que tienen como políticas hacia la comunidad. Tenemos otra empresa tan importante que es la empresa automotriz, en donde están unidas las 2 compañías, que son Hyundai, o Hyundai, como le dicen allá en Corea, o bien la Kia, porque ahora Kia compró, más bien Hyundai compró a Kia, y entonces es el consorcio, el 5º fabricante de automóviles en el mundo. Compite muy fuerte con los fabricantes japoneses, con los fabricantes europeos y principalmente con los fabricantes de los Estados Unidos. Esto es en automóviles. Usted ha visto las llantas Hankook, que son los neumáticos que utilizan a nivel mundial también todos los autos que fabrica Hyundai y Kia. Tienen muchas marcas que son líderes. Por ejemplo, ellos además compraron otras marcas que las manejan a nivel mundial, como Fila, que es la fábrica de tenis y que ya estaba quebrando por allá por el año de 1999-2000 y que tuvo un descenso enorme y que estaba por quebrar. La única filial de Fila en el mundo que no tenía pérdidas era la de Corea del Sur. Entonces, Corea del Sur compró todo Fila a nivel mundial, esta compañía italiana, y la hizo resplandecer nuevamente. Y 2017 fue el mejor año que tuvieron a nivel mundial, porque sacaron una línea retro que tuvo gran éxito en todo el mundo. Entonces, esto es lo que ha logrado Corea del Sur. Pero ¿cómo lo ha logrado? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero para ponernos en contacto, vamos a ver un video en donde ustedes van, así en 4 o 5 minutos, a empezar a conocer el contexto de cuáles fueron las causas y cuáles fueron los efectos de la guerra que tuvieron las 2 Coreas después de que fueron liberadas, ya cuando Japón perdió la Segunda Guerra, que era quien tenía invadido el territorio coreano. Pero ¿qué pasó después entonces? ¿Por qué entraron en guerra? Aquí, con este video, se lo vamos a platicar. Véalo con mucha atención para que usted vaya comprendiendo entonces por qué el conflicto coreano y cómo fue ascendiendo, y al mismo tiempo cuáles fueron los efectos que tuvo esta guerra de las 2 Coreas. Vean el video. Hola, amigos de la historia. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy voy a hablaros de las causas y las consecuencias de la Guerra de Corea. Empecémonos situándonos. Hemos terminado la Segunda Guerra Mundial, 1945, victoria de los aliados, y la península de Corea, antigua posesión japonesa, se reparte el sur para Estados Unidos y el norte para la URSS. Es decir, Corea del Norte es procomunista y Corea del Sur procapitalista. Así pues, en 1945 salta la guerra entre las 2 Coreas, ya que Corea del Norte quiere invadir Corea del Sur. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las causas de esta guerra? Empecemos. La primera es una disputa ideológica, es decir, Corea del Norte pertenecía al ámbito comunista, apoyado por la URSS,
y Corea del Sur pertenecía al ámbito capitalista apoyado por Estados Unidos. Es decir, había una tensión entre ellas, pues el bloque comunista estaba en permanente tensión con el bloque capitalista. Rivalidad norte versus sur. Viene muy ligado a lo que os he contado. El norte de Corea, con Kim Il-sung a la cabeza, pertenecía al ámbito comunista y quería, de todas formas, que toda la península coreana perteneciera, pues, como digo, a ese ámbito comunista. Es por eso que decidieron invadir el sur. Unificación de la península, es lo que os acabo de contar un poquito. Corea del Norte pretendía invadir Corea del Sur para unificar toda Corea en una, siempre bajo el paraguas del comunismo. Y 4, efecto cascada. ¿Qué quiere decir esto? Estados Unidos temía que si Corea del Norte llegaba a ganar la guerra y unificando toda la península de Corea bajo un mandato comunista, esto provocaría que naciones circundantes pudieran caer también bajo el manto del comunismo. Y eso no lo podía permitir Estados Unidos. Es por ese motivo que entró en la guerra. Vayamos a ver ahora las consecuencias de esta guerra, que terminó en 1953 mediante un armisticio, no una firma de paz. Es decir, se puso fin a las hostilidades, pero sin firmar la paz. La primera consecuencia, y más fácil de ver, es que son las víctimas. Hubo 2 millones de personas muertas entre soldados y civiles. Segunda consecuencia, estado de tensión permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que entre el norte y el sur hubo una franja desmilitarizada, pero que siempre fue muy conflictiva. Incluso los dos bloques, el comunista y el capitalista, empezaron aquí con la Guerra Fría. Cada uno quería mandar sobre más países y más países para ampliar su influencia. Unos la influencia capitalista y otros la influencia comunista. Pues como os digo, alrededor del paralelo 38 que dividía Corea del Norte con Corea del Sur, siempre hubo tensiones, incluso algún conato de conflicto sin llegar a reemprender la guerra. Disparidad económica, norte-sur otra vez. En el norte, bajo el paraguas del comunismo, pues económicamente no es que resurgiera mucho, al contrario, Corea del Norte cada vez fue dependiendo más de ayudas externas, sobre todo del bloque soviético. En cambio, el sur tuvo un auge económico muy grande, auspiciado por los Estados Unidos de América. Disparidad social, también norte-sur. Así como en el sur el crecimiento económico hizo que la gente cada vez viviera mejor, o al menos mejor de lo que vivían antes, en cambio el norte se convirtió en el país más hermético del mundo, en el cual no se puede salir legalmente del país y en el que hay una gran distancia en cuanto a nivel de vida entre los poderosos, los que mandan, el partido comunista y el pueblo llano. Y para finalizar, Guerra Fría. Después de este conflicto es cuando podemos decir, ya con todas las de la ley, que empieza la Guerra Fría, es decir, el permanente estado de tensión entre el bloque comunista y el bloque capitalista, cada uno ayudando a diversos países a que sus ideas triunfen en ese país. Así pues, amigos, hemos hecho un pequeño resumen de las causas y las consecuencias de la Guerra de Corea. Y como siempre, recordaros que si entráis en nuestra página web, unprofesor.com, encontraréis algunos ejercicios que os hemos preparado de este tema y muchos otros temas que pueden ser de vuestro interés. Así que me despido de vosotros y os emplazo a una nueva sesión de Un Profesor. Muchas gracias. Estamos de regreso en su programa Líderes Empresariales. ¿Usted ya vio este video? ¿Ya vio las causas de la guerra? ¿Ya vio los efectos que tuvo? Pero esto no terminó ahí. Esto nos da apenas un pequeño panorama de lo que fue el conflicto entre Corea del Sur y Corea del Norte. Imagínense ustedes, después de venir de 1910 a 1945, de 35 años de dominio japonés en donde fueron explotados. Aquí lo importante es que a pesar del dominio japonés, de que Japón quiso imponer
su idioma, quiso imponer sus tradiciones, todo lo que son las artes marciales japonesas, las trajeron a Corea. Las costumbres también de los japoneses se las inculcaron a los coreanos, pero aquí surge uno de los secretos del desarrollo y crecimiento coreano. A pesar de que los japoneses durante 35 años impusieron sus condiciones, impusieron sus tradiciones e impusieron los procedimientos, los coreanos mantuvieron sus tradiciones, su cultura, nunca la perdieron. Siempre la siguieron cultivando hasta que fueron liberados en 1945. Ellos empezaron a ser auténticos los coreanos. Pero la sorpresa que se llevaron es esta que ya les comenté, que de pronto tuvieron que dividirse porque, como lo vieron en el video, la Unión Soviética quería imponer el comunismo en toda Corea. Se apoderaron de Corea del Norte y una vez que se apoderaron de Corea del Norte querían seguirse hacia el sur. Pero entonces Estados Unidos apeló a la ONU y tuvieron un tándem de naciones que defendieron a Corea y no permitieron que entrara más la Unión Soviética. De tal modo que llegaron a un arreglo de que tenían un paralelo 38, que era la mitad del país. Ahí dividieron Corea del Norte y Corea del Sur en una franja de 4 kilómetros y de 200 a 250 kilómetros, dependiendo el ancho en esa parte del país, en donde fue la franja fronteriza, el paralelo 38, desmilitarizada y solamente para que fuera patrullada para evitar que alguno de los dos se introdujera al territorio contrario. Pero le voy a dar un poquito más de cifras de lo que era Corea del Sur, ya una vez que se separaron, hasta ya por el año de 1950. Un poquito más adelante, incluso en los años 60, es el único país que pasó del subdesarrollo a ser una potencia de productividad y exportadora de productos en manufactura y en tecnología. Y que ahora está buscando a través del marketing programar una campaña para que sea conocido en todo el mundo lo que es Corea del Sur. Pero miren, una vez que regresemos de un pequeño corte, vamos a ver otro video en donde nos va a poner en contexto hasta dónde ha escalado el conflicto de las dos Coreas. Así que vamos a hacer un pequeño corte y regreso con ustedes después de unos comerciales. En la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz, contamos con el Departamento de Capacitación, siendo un área enfocada a desarrollar el potencial laboral y humano, a través del programa de capacitación para satisfacer las principales necesidades de la empresa, ayudando al empresario a cubrir la normatividad de la STPS. Para poder cubrir estas capacitaciones, contamos con instructores profesionales y expertos en los temas que imparten. En el área de capacitación, innovamos y cubrimos las necesidades del mercado. Llámanos y conoce nuestros productos. Casmabarac te reembolsará el 5% de tu compra en apoyo por la pandemia COVID-19. Lo único que tienes que hacer es presentar tu ticket de compra en las oficinas de la Cámara Nacional de Comercio ubicadas en la Avenida Allende, número 1389 de la Colonia Centro, en Veracruz. Los tickets no son acumulables. Promoción válida para socios Canaco y sus colaboradores. Únete al grupo Bolsa de Trabajo Canaco Veracruz y podrás ofertar o encontrar empleo de manera fácil y directa. Gracias por esperar. Estamos de regreso en su programa Líderes Empresariales. Y les había platicado de que a continuación vamos a ver un video que se llama el conflicto entre las dos Coreas. Este es un video que tiene mucha información, pero que es muy didáctico. Aquí va usted a conocer a fondo desde cuando liberaron a las dos Coreas,
cómo fue que entraron Rusia y cómo entró los Estados Unidos. En ese tiempo todavía era la URSS. Y después, cómo fue escalando en el conflicto, en el tiempo, y qué es lo que hasta ahora sucede en las dos Coreas. Y después de este video, vamos entonces a decirles a ustedes cómo es que Corea ha llegado a alturas tan altas en su modelo económico y qué fue lo que provocó este crecimiento tan importante que en los últimos 7 años, y todavía se espera que en este año, a pesar de la pandemia, todavía Corea del Sur crezca un 3%. Así que vamos a ver el video y cuando regresemos lo comentamos para seguir con más de las historias de las dos Coreas. De 1910 a 1945, la península de Corea estuvo bajo el férreo control del Imperio Nipón. Tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, Corea fue ocupada por las potencias vencedoras. El norte estuvo controlado por la Unión Soviética y por el sur entraron los Estados Unidos. La nación quedó dividida por el Paralelo 38. Tras una larga guerra y sin la firma de un tratado de paz, dicha división continúa hasta nuestros días. El 9 de septiembre de 1948 quedó proclamada la República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte. Kim Il-sung asumió el poder, apoyado por la URSS. En ese mismo año, en el sur, el nacionalista Syngman Rhee se convirtió en el primer presidente de la República de Corea con el apoyo de Estados Unidos. Los intentos para una reunificación de la península coreana fracasaron estrepitosamente. Las profundas diferencias ideológicas entre los dos territorios cristalizaron el 25 de junio de 1950. En dicha fecha, el dirigente de Corea del Norte, Kim Il-sung, invadió el sur dando comienzo a la Guerra de Corea, de 1950 a 1953. Dicho enfrentamiento se considera uno de los episodios más tempranos de la Guerra Fría. En tan solo 2 meses, las fuerzas del sur fueron perdiendo terreno hasta quedar arrinconadas en el perímetro de Pusan. Estados Unidos decidió intervenir en el conflicto junto con el apoyo de otros 15 miembros de la ONU, al mando del general Douglas MacArthur. Con el objetivo de disminuir la presión sobre las fuerzas acantonadas en Pusan, el general MacArthur ordenó un desembarco en Incheon. En una operación sumamente arriesgada, las tropas de las Naciones Unidas encontraron escasa resistencia y avanzaron rápidamente hasta Seúl. Ante este contraataque, el ejército de Kim Il-sung se vio obligado a replegarse en las montañas del norte. Las tropas de Pusan pudieron avanzar hasta enlazar con las tropas de las Naciones Unidas. El objetivo de salvar a Corea del Sur había funcionado. Con la perspectiva de unificar a toda Corea bajo un único gobierno al mando de Syngman Rhee, Estados Unidos siguió avanzando hacia el norte. Ante esta respuesta, la República Popular China amenazó con una intervención militar si se sobrepasaba el río Yalu, la frontera natural entre China y Corea del Norte. El dirigente chino Mao Zedong buscó el apoyo de la URSS ya que temía una guerra abierta contra Estados Unidos si lograba ocupar toda la península coreana. No obstante, la Unión Soviética no quiso intervenir en el conflicto y tan solo prestó apoyo logístico. El 19 de octubre de 1950 tuvo lugar el asalto de la República Popular China con tropas del Ejército Popular de Liberación al mando del general Peng Do-hwai. Este contingente frenó al ejército de la ONU, que hubo de retroceder de nuevo hasta el Paralelo 38. El 4 de enero de 1951, fuerzas chinas y norcoreanas capturaron Seúl, que fue de nuevo reconquistada por las fuerzas de la ONU el 14 de marzo de ese mismo año. El general MacArthur fue relevado por Matthew Ridgway. ¿Pero por qué fue destituido? La decisión fue muy polémica. MacArthur había cuestionado públicamente las políticas de la administración, y Truman no perdonó el gesto. El general fue fulminado regresando a Estados Unidos como un héroe,
mientras la popularidad del presidente cayó en picado. La guerra estaba en punto muerto. Ante el empate técnico-militar se llevaron a cabo negociaciones que concluyeron con la firma del armisticio en julio de 1953, quedando ambas zonas separadas. Se acordó crear una zona desmilitarizada en Panmunjom, en torno a dicho paralelo. Sin embargo, nunca se llegaría a firmar un tratado de paz. El final de la Guerra de Corea volvió a dejar la península prácticamente igual que en el punto de partida, dividida en dos mitades a ambos lados del paralelo 38. Corea del Sur y sus aliados tuvieron cerca de 800.000 bajas, entre muertos, heridos y desaparecidos, y los Estados Unidos perdieron 54.000 hombres entre muertos y heridos. Por otro lado, Corea del Norte tuvo entre 1.200.000 y 1,5 millones de bajas. El ejército estadounidense bombardeó la República Popular Democrática de Corea durante 3 años, quedando muchas ciudades destruidas y algunas completamente demolidas, dejando millones de personas sin hogar. La República Popular China tuvo cerca de 500.000 de bajas. Un dato importante es que cerca de 28.500 soldados estadounidenses siguen resguardando la frontera de Corea del Sur en la actualidad. En la República Popular Democrática de Corea, el líder Kim Il-sung dirigió el país con mano de hierro desde 1948 hasta su fallecimiento en 1994. Su organización política es oficialmente una república socialista de ideología juche. Sus principios se basan en la independencia económica y política frente a potencias extranjeras, el ejército como pilar fundamental del Estado, el voluntarismo, la exaltación de los símbolos nacionales, un fuerte culto a la personalidad de sus líderes y el respeto a la cultura tradicional coreana. Corea del Norte está considerado como uno de los últimos bastiones del comunismo. En los años 70 se crearon los primeros gulags para disidentes políticos. Kim Il-sung fue nombrado presidente eterno de la República tras su muerte. Kim Jong-il, hijo de Kim Il-sung, fue elegido secretario general del Partido del Trabajo y presidente de la Comisión Nacional de Defensa. Anteriormente, tras el colapso de la URSS en 1991, el país había entrado en una grave crisis económica. Entre 1995 y 1998, Corea del Norte transitó la llamada Ardua Marcha. Durante este periodo, la mayor parte de la población sufrió hambruna crónica. Se estima que perecieron entre 500.000 y 3 millones de personas. En el plano político, se acercaron posiciones con la República Popular China. Este país se convertiría en el principal aliado de Corea del Norte tras la disolución de la URSS. En junio del año 2000 tuvo lugar el primer contacto político entre las dos Coreas, poniendo en marcha la apertura del polígono industrial de Kaesong, con capital privado surcoreano. En dicho parque operaban pequeñas y medianas empresas del sur que tenían contratados a miles de empleados norcoreanos. A pesar de la iniciativa, el presidente estadounidense George W. Bush incluyó a la República Popular Democrática de Corea dentro del eje del mal en 2002. En julio de 2006, la República Popular Democrática de Corea fue duramente sancionada por el desarrollo de su programa nuclear. Los norcoreanos alegaron motivos de autodefensa frente a un posible ataque de Estados Unidos o de otras potencias extranjeras. En diciembre de 2011, Kim Jong-il falleció y su hijo, el joven Kim Jong-un, asumió el poder. Kim Jong-un realizó numerosas purgas en el ejército y en el partido, con el fin de consolidar su poder. A partir de 2018, el líder norcoreano inició una nueva política conciliadora con Seúl. Actualmente, la República Popular Democrática de Corea busca relanzar su imagen en el exterior para afrontar las duras sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, por medio de cumbres internacionales como la de Singapur en 2018 o la de Hanoi en 2019. Entre 1953 y 1960, Syngman Rhee estableció una dictadura militar en Corea del Sur. Le sucedería Yoon Boseon.
Posteriormente, Park Chung-hee, tras un golpe de estado, se hizo con el poder. Luego ganó las elecciones de 1963, 1967 y 1971, mediante técnicas fraudulentas. En 1979, el jefe de inteligencia Kim Jae-kyu asesinó al dictador Park Chung-hee, en circunstancias nunca aclaradas. Tras un breve periodo de mandato de Choi Gyu-ha, el militar Chon Tu-wan controlaría el poder de manera autoritaria en la década de los 80. Durante este periodo se llevaron a cabo persecuciones contra la oposición política. En 1988, Do Tae-woo alcanzaría la presidencia tras unas elecciones. Ese mismo año tuvieron lugar los Juegos Olímpicos de Seúl. Dichos juegos fueron considerados como el gran impulso que necesitaba el país. El presidente Do Tae-woo empezó a construir una democracia real. En 1992, Kim Jong-sam ganó las elecciones y en 1997, Kim Dae-jung ganó las siguientes. La llegada al poder del presidente Kim Dae-jung supuso un cambio en las relaciones con la República Popular Democrática de Corea, iniciando la llamada Sunshine Policy, con el objetivo de reducir las tensiones y establecer un diálogo efectivo entre las dos Coreas. Esta política daría como resultado la primera cumbre intercoreana celebrada en el año 2000. Su sucesor en el cargo, Do Moo-jan, impulsó la segunda cumbre intercoreana en el año 2007. El presidente Lee Myung-bak inició una política de contención y reunificación a través del Grand Bargain, o Visión 3000. Mediante dicha política se promovía la cooperación económica para triplicar la renta per cápita norcoreana hasta los $3.000, a cambio de renunciar a su programa nuclear, llevando a cabo una apertura paulatina del régimen. Sin embargo, el régimen norcoreano rechazó esta política al considerarla una violación de los acuerdos alcanzados en las anteriores cumbres de 2000 y 2007. En 2010 tuvo lugar el trágico incidente de la fragata Cheonan. Ese mismo año, Corea del Norte atacó la isla surcoreana de Yongpyong, causando algunas muertes y desatando un grave conflicto diplomático. La siguiente presidenta, Park Geun-hye, mantuvo al principio una política orientada a la creación de vínculos de confianza con la República Popular Democrática de Corea, impulsando la ayuda humanitaria pero sin ceder ante las provocaciones del régimen norcoreano. Tras la llegada de Kim Jong-un al poder y debido al tercer ensayo nuclear norcoreano en 2013, se procedió a la suspensión del complejo industrial de Kaesong. Dicho polígono constituía el mayor símbolo de la cooperación económica norte-sur. La aceleración del programa balístico y nuclear de la República Popular Democrática de Corea en 2015 y 2016 llevó a la interrupción definitiva de la cooperación entre el norte y el sur. Tras la llegada al poder de Moon Jae-in en 2017, se impulsó una doble vía hacia la República Popular Democrática de Corea por medio del diálogo, pero a la vez firmeza en la aplicación de las sanciones bilaterales y multilaterales con un refuerzo del despliegue de seguridad. En julio de 2017 tuvo lugar la llamada Iniciativa de Berlín, que incluía la firma de un tratado de paz, la creación de una relación económica entre norte y sur y una mayor cooperación en asuntos relacionados con la sociedad civil como eventos deportivos, culturales o académicos. En las legislativas de abril de 2020, el partido de Moon Jae-in fue respaldado gracias a su buena gestión de la COVID-19. Actualmente Corea del Sur se enfrenta a graves problemas de corrupción política con varios antiguos presidentes condenados a grandes penas de cárcel. Otros desafíos son el envejecimiento alarmante de su población y una alta tasa de suicidios. Hasta 1973, las dos economías estaban bastante igualadas en términos de riqueza. Sin embargo, en la década de los 80, la economía norcoreana se mantuvo estancada debido al férreo control de su sistema estatal. En cambio, la economía surcoreana se convirtió en uno de los principales productores industriales y tecnológicos del mundo, con empresas como Samsung o Hyundai. A principios de los 90, la frágil e ineficiente economía norcoreana entró en colapso, debido a la caída de la Unión Soviética, su principal socio político y comercial hasta aquel momento. Desde entonces, la brecha económica y social entre ambos estados no ha hecho más que distanciarse irremediablemente, hasta convertirse en dos mundos completamente antagónicos.
el Ministerio de Unificación surcoreano sigue trabajando para algún día conseguir la unión política y económica de las dos Coreas. Desde el año 2000 han tenido lugar algunos encuentros entre familias coreanas que quedaron divididas tras el fin de la Guerra de Corea en 1953. Más de 130.000 surcoreanos se inscribieron con la esperanza de volver a reencontrarse algún día con familiares del norte. Desafortunadamente, tan solo una pequeña parte lo ha logrado, en la veintena de actos que se han ido desarrollando a lo largo de 3 décadas. Los ancianos surcoreanos todavía añoran los tiempos en los que toda Corea estaba unida, ajena a injerencias extranjeras. Sin embargo, la población joven muestra cada vez un menor interés en conseguir este objetivo. El futuro de Corea está todavía por escribir. Mientras tanto, el paralelo 38 sigue considerándose como la última frontera de la Guerra Fría. Estamos de regreso en su programa Líderes Empresariales. ¿Ustedes ya vieron el video? Bueno, vamos a hacer una pausa. Después de una pausa, regreso con ustedes. No se vaya, son solamente 2 minutos, unos mensajes de nuestros patrocinadores y ya comentamos el video y seguimos charlando, ahora sí, de qué es lo que ha hecho el milagro económico de Corea. En la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz, contamos con el Departamento de Capacitación, siendo un área enfocada a desarrollar el potencial laboral y humano, a través del programa de capacitación para satisfacer las principales necesidades de la empresa, ayudando al empresario a cubrir la normatividad de la STPS. Para poder cubrir estas capacitaciones, contamos con instructores profesionales y expertos en los temas que imparten. En el área de capacitación, innovamos y cubrimos las necesidades del mercado. Llámanos y conoce nuestros productos. Únete al grupo Bolsa de Trabajo Canaco Veracruz y podrás ofertar o encontrar empleo de manera fácil y directa. Casma Barac te reembolsará el 5% de tu compra en apoyo por la pandemia COVID-19. Lo único que tienes que hacer es presentar tu ticket de compra en las oficinas de la Cámara Nacional de Comercio ubicadas en la Avenida Allende número 1389 de la Colonia Centro en Veracruz. Los tickets no son acumulables. Promoción válida para socios Canaco y sus colaboradores. Ya estamos de regreso después de unos comerciales. El video es muy explícito, es amplio, es verdad, es mucha información, pero creo que usted ya se formó completamente la idea y ya visualizó por qué el conflicto, cómo fue escalando, quiénes intervinieron, hasta llegar a donde estamos ahora, en donde no es que haya terminado la guerra o que haya habido una firma de la paz, sino que lo que sucedió fue que simplemente tuvieron un armisticio, pararon la guerra y hasta ahora no se ha firmado la paz en Corea del Norte. Hay indicios de que quieren ellos ya volver a colaborar. Por ejemplo, el actual presidente de Corea ha tenido reuniones con el presidente de Corea del Norte, que ustedes lo conocen muy bien, lo han visto en la televisión, Jin-un, que son nombres muy raros y difíciles de pronunciar, pero, por ejemplo, quieren hacer un tratado de libre comercio, o que ya están por firmarlo, entre China, Japón y Corea. Los enemigos irreconciliables. Recuerden que los japoneses invadieron Japón. Los chinos no se llevan con los japoneses, pero ahora el comercio es quien los va a unir. Porque además Corea del Sur quiere hacer un tren interpaís que atraviese desde Corea del Sur hasta la URSS y hasta China para poder intercambiar mercancías y servicios. Entonces, una vez que ya ubicamos el problema, el conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur, les quiero decir que después de los dictadores que ustedes vieron que tuvieron, en la época de la dictadura sirvió para sentar las bases de lo que hoy es la economía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el segundo dictador sentó como si fuera una convención
a los grandes empresarios del país. Ustedes los conocen porque son los que hasta ahora son los grandes negocios en el mundo. Y, por ejemplo, estaban los de Samsung, estaban los de LG, estaban los de Hyundai, que es la compañía líder en Corea, junto con Kia, que es la misma empresa allá. Y les dijo, señores, tenemos que hacer que nuestro país crezca. Y entonces se formó lo que se llaman chabrots, o podemos decir consorcios empresariales. Eran las principales familias las que tenían en su poder las empresas más importantes de Corea. Y les dijo sencillamente, el mercado, ustedes lo conocen a nivel mundial, se maneja de abajo para arriba. Es decir, las empresas son las que producen, las empresas son las que crean el mercado, las empresas son las que comercializan. Nada más que una vez que están establecidas las empresas que comercializan, entonces el gobierno es el que pone las reglas, es el que dice cómo se deben que comportar, el gobierno es el que dice los impuestos que tienen que pagar, es decir, se genera la economía de las empresas hacia arriba. En Corea del Sur fue todo lo contrario. Después de los difíciles años de 1960, 61, 62, dijeron, a partir de hoy, ¿qué es lo que ustedes como empresas necesitan? El gobierno les va a dar lo que ustedes pidan. Lo que se trata es que crezcan las empresas de todo el país para poder tener productos de calidad mundial y que los podamos exportar. Entonces empezaron a diseñar. Si una empresa quería crecer, el gobierno le auspiciaba, le daba su aval para que pidiera financiamiento en los bancos, les decía, no te preocupes, durante tantos años no me vas a pagar impuestos. No te preocupes si con el banco tú tienes problemas y no puedes pagar, el gobierno te va a ayudar a que pagues tus deudas. Es decir, les dio todas las facilidades para que pudieran crecer su investigación, su desarrollo y la tecnología. Entonces, imagínense ustedes nada más el aspecto tan fundamental económicamente, el apoyo que ellos recibieron. Pero no solo eso, sino que también dijo el gobierno, a todo aquel que quiera hacer negocio con Corea, que venga al país, que quiera invertir, que quiera poner aquí producción, tiene contratando mano de obra coreana y comercializando y exportando desde Corea, tienen las mismas facilidades que las empresas coreanas. Vean ustedes la apertura que tuvo Corea del Sur. Aquí simplemente me viene una reflexión que es lo que tenemos que aprender como país y como gobernantes y como empresas. Ustedes conocen la situación que estamos viviendo por la pandemia. El gobierno dijo a las empresas ni un peso. A las empresas, si quiebran, que se rasquen con sus propias uñas. No hay ni condonación de impuestos, ni subsidios, ni postergación en el pago de las obligaciones. Veamos el caso de Corea del Sur. El gobierno les dijo que necesitan. Si ustedes requieren financiamiento, el gobierno una parte, los bancos otra parte. Si pueden pagar a tiempo, si no, el gobierno les respalda. Les vamos a condonar impuestos. ¿Qué otra cosa quieren? Lo mismo a la inversión extranjera. ¿Se imaginan ustedes que en México ahora el gobierno hubiera hecho un plan como este, simplemente con el objetivo de hacer crecer al país, de hacer crecer el número de empleos, de hacer crecer la inversión y de tener los beneficios que trae toda la inversión? Pero ustedes saben lo que pasó.
Luego entonces, el esplendor de Corea empezó por el aspecto económico inyectado a las grandes empresas. Por eso, estos chablots, que son los consorcios empresariales, sencillamente, ellos crecieron siendo los líderes a nivel mundial. Usted seguramente tiene en casa 1 o 2 teléfonos celulares, a lo mejor uno es Samsung, tiene un equipo electrónico. Por ejemplo, Sony tenía para sacar al mercado aquella pantalla convexa que iba a tener una imagen muy bien definida y que iba a ser panorámica. Solo que cuando la iba a lanzar al mercado, pues vieron que era muy cara y que no era posible lanzarla en ese momento. Y de esto le estamos hablando de 2008-2009. Los coreanos del sur tenían la misma tecnología. Nada más que ellos dijeron, no, nosotros no vamos a esperar a que el mercado pueda estar más barato. Esa tecnología la aplicaron a los teléfonos celulares. Ustedes ya conocen las pantallas que tienen los Galaxy de Samsung, una calidad impresionante. En lugar de usarla, ahora ya la tienen para pantallas grandes, pero en lugar de utilizarla desde un principio para las pantallas grandes, la hicieron con los teléfonos celulares. Luego entonces, son empresas que no tuvieron nunca miedo de invertir, que el gobierno les dijo, queremos que el país crezca. LG, por ejemplo, es la fusión de 2 empresas. Había una de ellas que es Gold Star. Gold Star tenía una calidad mediana en lo que se refiere a línea electrónica. Sin embargo, a pesar con su calidad mediana, tenía prestigio ya a nivel mundial. Tenía unas televisiones de color preciosas con unos gabinetes enormes que usted podía ver la televisión con una delicia de Gold Star. Pues luego, cuando se fusionan y se hace LG, es otra maravilla. Y esto es una de las empresas líderes en el mundo. Por supuesto que también han tenido fracasos, como el caso de Daewoo. Daewoo fue otra de las importantes chablots que el gobierno impulsó. Seguramente fue un error aquí del gobierno, porque a Daewoo le permitió que se endeudara más de lo que podía pagar. Pero no solo eso, sino que había pequeñas empresas que estaban a punto de quebrar y el gobierno, todas esas empresas se las encargó a Daewoo para que las comprara y las reflotara. Salieron muchas empresas de esa manera, pero cuando vino la crisis económica de 1997, Daewoo estaba tan endeudada que la fábrica de automóviles que tenía, que estaba ahí mismo en Seúl, se presentó en bancarrota. De tal manera que tenía una sociedad con la General Motors. La General Motors tomó la deuda de Daewoo, al poco tiempo líquido, y entonces se quedó como General Motors. Daewoo, lo que ustedes ven hoy como marca, ya no es la Daewoo original, sino que así como a ella le permitían que rescatara empresas pequeñas, la marca Daewoo la tomaron entre varias marcas y hoy lo que usted tiene en casa como artículos electrónicos o todo lo que es la marca Daewoo nació y sigue siendo la misma calidad que tuvieron, solo que los dueños originales, por cierto, el dueño estuvo en la cárcel 2 años, de 1995 a 1997, porque se le acusó de fraude. Iba a estar 10 años, pero le condonaron la condena y solamente estuvo 2 años en la cárcel. Pero para que ustedes vean también que no es fácil jugar con las autoridades de allá de Corea del Norte. Otro de los aspectos fundamentales que le dieron el crecimiento fueron las exportaciones. Ellos empezaron a tener manufacturas de mucha calidad. ¿Por qué? Porque una vez que tuvieron el respaldo económico, tanto el gobierno, los empresarios y las mismas familias de Corea, ellos hicieron un estudio muy grande en donde estuvieron de acuerdo las organizaciones de padres de familia,
el gobierno y los empresarios que la educación es el único medio de hacer crecer a cualquier país. Y fueron muy estrictos entonces en sus programas educativos, fueron muy estrictos en la información que debía de recibir los educandos desde jardín de niños, primaria, secundaria, hasta la profesional. Enfocaron sus programas educativos a que hicieran ingenierías, hicieran mano de obra calificada en las diferentes ramas de la producción, pero todo enfocado a la producción de equipos de las principales compañías que son líderes actualmente en Corea del Sur. De esta manera, con el aspecto económico, con el aspecto que ustedes acaban de escuchar de educación, y algo que fue fundamental cuando una vez que quedan libres los coreanos y que se dividen las dos Coreas, en Corea del Sur le dieron legitimidad a la propiedad privada. Recuerden ustedes que les platicaba que cuando los japoneses invadieron a Corea, los japoneses empezaron a venderse entre ellos a los migrantes que venían de Japón a Corea, les empezaron a vender muy baratas las tierras y al mismo tiempo, en algunos casos, las regalaban. Una vez que se fueron los japoneses y que cada quien, Corea del Sur y Corea del Norte, quedaron como dueño cada uno de su territorio, en Corea del Sur empezaron a vender muy económicas las tierras que estaban ociosas. De tal manera que entonces muchos coreanos pudieron hacerse de tierras, de parcelas para cultivo, pudieron hacerse de tierras para construcción y lo que es importantísimo es las tierras que ocuparon para ubicar los grandes consorcios productores de todo lo que Corea del Sur vende. Es así entonces como bajo esos tres pilares, propiedad privada, economía fuerte empujada por el gobierno y la educación, Corea del Sur empezó a egresar mano de obra especializada, ingenieros investigadores en la tecnología moderna y de esta forma es como empezaron el desarrollo del país. No solamente se conformaron con las marcas que ellos tenían, sino ya en la década de 1990 a 2000 y de 2000 a 2007 empezaron a comprar otras marcas. Ya les platiqué de que compraron Fila, que en tenis ahora es uno de los líderes a nivel mundial. También compraron una compañía alemana que fabrica bolsas de primera calidad y que es MCM, una marca alemana de bolsas de ultra lujo. La gente sigue pensando que es alemana, pero no, la compraron los coreanos del sur y han hecho de esta marca a nivel mundial una marca líder y es uno de los aspectos que con poco volumen de exportación le deja mucho le deja a Corea del Sur. Entonces, ustedes vean que, por ejemplo, en 2016, Harman, que es una compañía que fabrica equipos de audio, que son los equipos de audio que traen BMW, que traen los autos de súper lujo, los fabrica esta compañía Harman, que fue comprada por Samsung en el año de 2016. La compraron en $8,000 millones. Hoy día fabrican todos los equipos de audio para las grandes marcas y tienen 30 marcas bajo esta sombrilla de Harman Kardon. Incluso fabrican Infinity también, pero Harman es otra de las adquisiciones de los coreanos y hoy están por todo el mundo. En 2 minutos regreso con ustedes para concluir este programa agrocoreano económico. Regreso con ustedes.
Casma Barack te reembolsará el 5% de tu compra en apoyo por la pandemia COVID-19. Lo único que tienes que hacer es presentar tu ticket de compra en las oficinas de la Cámara Nacional de Comercio ubicadas en la Avenida Allende número 1389 de la Colonia Centro en Veracruz. Los tickets no son acumulables. Promoción válida para socios Canaco y sus colaboradores. Únete al grupo Bolsa de Trabajo Canaco Veracruz y podrás ofertar o encontrar empleo de manera fácil y directa. En la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz, contamos con el Departamento de Capacitación, siendo un área enfocada a desarrollar el potencial laboral y humano, a través del programa de capacitación para satisfacer las principales necesidades de la empresa, ayudando al empresario a cubrir la normatividad de la STPS. Para poder cubrir estas capacitaciones, contamos con instructores profesionales y expertos en los temas que imparten. En el área de capacitación, innovamos y cubrimos las necesidades del mercado. Llámanos y conoce nuestros productos. Estoy de regreso en su programa Líderes Empresariales. Entonces, para concluir lo que les hablé en el bloque anterior, pues los chaebol, que son los conglomerados de las compañías, más bien cada uno de las marcas son un conglomerado, a eso le llaman chaebol. Principalmente se formaron por las familias que fundaron estas empresas. Imagínense ustedes que el fundador de LG acaba de fallecer hace un par de años. Allá los impuestos a la herencia son muy altos y principalmente a las fortunas grandes. Están hablando de una herencia de casi 100,000 millones de dólares la que va a recibir el heredero principal y tiene que pagar el 50% de impuestos de la herencia. Entonces imagínese usted cómo el gobierno se allega recursos de las grandes fortunas como impuestos para seguir con sus programas de educación del gobierno. O sea, allá no se quejan de lo que son los impuestos. Allá, como saben que trabajan, como saben que producen, tienen un retorno de la inversión enorme. El mercado de Corea no es tan grande. Les voy a platicar un poquito de lo que Samsung hace con sus empleados. Son aproximadamente 100,000 empleados de Samsung allá en Corea del Sur. Los empleados de Samsung, cuando se levantan, ven las noticias en un teléfono Samsung. En lugar de ver el televisor, porque mientras están arreglando, mientras están desayunando, tienen a la mesa su teléfono Samsung y ahí están viendo las noticias. De ahí bajan, van a su trabajo, a la oficina, en un auto Renault Samsung. Es decir, Samsung fabrica los autos Renault en Corea del Sur. De ahí se van a su oficina a trabajar, pero cuando salen, se van ellos a los deportivos que tiene Samsung. Y así tiene Samsung para todos sus 100,000 empleados. Tiene centros deportivos, centros infantiles para diversión, tiene cines, tiene centros de espectáculos y todo para tener a sus empleados de lo más cómodos que ustedes puedan imaginarse. Otro aprendizaje. ¿Por qué en México no podemos ser un país consistente si le pagamos bien a los empleados, si les tenemos buenas prestaciones? Nuestro negocio, por supuesto que va a crecer y no solamente a nivel local, sino a nivel regional y como ustedes ven con Corea del Sur, a nivel mundial. Por eso es que los coreanos son felices con sus empresas. Y así, todas las empresas coreanas a su personal lo tratan muy bien porque ellos no trabajan solo para el mercado coreano, trabajan para el mercado mundial. Hyundai, por ejemplo, no solamente fabrica autos, fabrica barcos, es también líder mundial en fabricación de barcos. Fabrica implementos agrícolas, maquinaria agrícola, fabrica maquinaria grande para empresas productoras a grandes niveles. Es decir, es
todo un consorcio y una gama de productos que han permitido el desarrollo del país y el desarrollo de Corea a nivel mundial. Pero le voy a presentar a ustedes un último video. Y me preguntarán, ¿qué tiene que ver aquí la música? Sí tiene que ver, y mucho. ¿Ustedes recuerdan un video de 2012, 2013, que alcanzó las 2.000 millones de reproducciones a nivel mundial y que tenía visitas mucho más? Bueno, esta canción de Gangnam Style, que la hizo Psy, P-S-Y, es el apócope de psique, que quiere decir psicótico. Él simplemente se quiso poner así, sí, y quiere decir psicótico. Bueno, pues este hombre, sí, era hijo de uno de los principales accionistas de una empresa allá en Corea del Sur. Y cuando el papá, que se llama Carl, el dueño de esta empresa y mayor accionista, Park Geun-hye, que es presidente de esta organización, él simplemente, el padre, las acciones de su empresa, cuando este video salió a la luz, en 2 meses había duplicado el valor de su acción. O sea, es uno de los grandes empresarios también. Este joven sí que canta Gangnam Style, no es ningún niño pobre ni alguien que por necesidad hubiera entrado a cantar, simplemente le gustó ser rapero y el resultado ustedes lo vieron con esta canción de Gangnam Style. Pero ¿a qué se refiere esta canción de Gangnam Style? Bueno, Gangnam Style es el distrito que está al sur de Seúl más importante desde el punto de vista económico, en donde viven los hombres que tienen las grandes fortunas, las familias. Y por supuesto el estilo de vida de Gangnam, el barrio, o como quieran ustedes llamar, es el distrito, son donde están las boutiques más caras, donde están las marcas de mayor renombre a nivel mundial para vestir. Es decir, lo más exclusivo, además de tener centros comerciales, centros nocturnos de diversión, los mejores restaurantes, los mejores bares. Eso es Gangnam. Entonces, sí, hizo este video porque quiso mostrar a través de esta canción de rap y de los paisajes y lo que presenta, lo que es el estilo Gangnam Style, aunque usted va a encontrar, analice bien el video cada vez que vaya viendo una escena, que también agregó, por ejemplo, una cuadra de caballos en donde son carreras, eso no pertenece al distrito de Gangnam. Agregó una estación del metro y tal. Quiso hacer él un contraste en lo que es Gangnam con lo que es algo de lo que es cotidiano y rutinario en Seúl. Por lo tanto, el estilo Gangnam, incluso la alcaldesa de allá de Seúl dijo que ya estaban listos porque Seúl, en su distrito de Gangnam, son el equivalente a Manhattan en Nueva York o a lo que es lo que puede ser Hollywood allá en Los Ángeles, California, o lo que puede ser Beverly Hills ahí mismo, o lo que puede ser en Miami, en la Florida, el barrio más exclusivo de Miami. Así que miren, entonces vamos a ver este video de Gangnam Style, analicen lo que presenta Psy. Bueno, van a ver ustedes su baile, va a ser un poco alegre la canción, pero nos va a dar el mensaje de lo que refleja la cultura coreana de estos años ya en el siglo XXI. Disfruten este video y lo comentamos al final. 오빤 강남 스타일 강남 스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자
여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 정숙해 보이지만 볼 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 비는 놈 그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 비는 놈 그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 You know what I'm saying 오빤 강남스타일 Hey sexy lady 오빤 강남스타일 Hey sexy lady 오빤 강남스타일 오빤 강남스타일. Bueno, estamos de regreso ya en su programa Líderes Empresariales. Para cerrar, viendo este video, usted encontró lo que le había platicado de los diferentes pasajes ahí de la ciudad de Seúl. Pero realmente el nombre de Psip es Park Jae-sang. Park Jae-sang. Su papá de él también es Park Won-ho. Y nada más, como ya le había platicado a usted, sus acciones se fueron de 160 euros de 1.600 euros, 1.600 a 3.645 euros por acción. Así que imagínese usted entonces lo que influyó que su hijo haya este video de Gangnam Style. Pero eso no es todo, porque le voy a decir a usted que el arte, el pop, las canciones coreanas ahora empiezan a correrse y escucharse por todo el mundo. Solamente
Solamente de esto, Corea del Sur recibe $2,000 millones al año. Estamos hablando de 40,000 millones de pesos mexicanos solo por las canciones que el pop. No le estoy hablando de los géneros distintos, no, solo del pop, es decir, de las jovencitas y los jovencitos que exportan su música. Usted sabe, en México, lo que es estimular al arte. En México no quieren darle a lo que es el cine, a lo que es el Instituto Nacional de Bellas Artes, a lo que es la investigación en el arte, en el teatro, y desafortunadamente nosotros no tenemos material de exportación excepto individual. Es decir, cuando un artista tiene talento y trasciende más allá de las fronteras, es un beneficio particular, pero al gobierno muy poco le deja, solamente los impuestos que paga el artista. Imagínense ustedes que se fomentara el arte, que se fomentara en México como se fomenta allá en Corea del Sur, estaríamos hablando de otros niveles a nivel artístico. Hay mucho arte en México, muchas personas con capacidades. Y así como Corea invirtió en investigación, como invirtió en educación, como consolidó la propiedad, la seguridad en la propiedad privada, como aportó económicamente para el crecimiento de las industrias y como al mismo tiempo los impuestos son totalmente retribuidos por los empresarios, entonces por eso tenemos un país de primer mundo. No hay secreto. Parte muy importante es la ética. Parte muy importante es el interés por la comunidad. Parte muy importante es el aprecio por mis trabajadores. Parte muy importante es sentir orgullo de pertenencia, de ser un país líder, de trabajar en una empresa líder mundial. Sentido de pertenencia es que lo tenga yo todo. Y algo que es muy importante, fíjense ustedes lo que es allá en Corea del Sur. Bueno, hasta hace 10 años no les interesaba emprender. Lo que querían los empleados es ir ascendiendo de tal manera de tener un salario extraordinario que les permitiera vivir en el distrito de Kansas. Esa era la máxima aspiración. En los últimos 10 a 15 años, muchos coreanos del sur se fueron a estudiar a Europa y Estados Unidos y son los que han regresado con otra mentalidad a Corea del Sur y son los que están haciendo nuevos emprendedores. Son los que quieren ampliar la base de lo que es la manufactura en Corea del Sur y que ya no solamente sean los grandes chaebol o consorcios, sino también el pequeño y mediano empresario lo quieren desarrollar allá en Corea del Sur. Desafortunadamente, el presidente actual no tiene consigo todas las simpatías, inició con un 80%, ahora tiene por ahí de la mitad, el 40%, porque ha puesto medidas en donde está metiendo más al orden a quienes estaban contraviniendo. Pero desafortunadamente a los humanos pues no nos gusta. Y el problema de Corea del Sur es ahora que está en una etapa de transición. Todo el que quiera invertir, bienvenido, nada más que tiene que adecuarse a las reglas de Corea del Sur. Tiempo nos falta porque es muy apasionante esta historia del milagro económico de Corea del Sur. Ya vieron ustedes por todas las dificultades que pasó, por la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur que nunca terminó, por la separación de miles de familias que se quedaron allá en Corea del Norte y que jamás regresaron a Corea del Sur. Mucho dolor, pero que ahora los herederos lo están disfrutando por el trabajo de sus ancestros. Espero les haya gustado este repaso por lo que es Corea del Sur. Agradezco mucho, como siempre, su atención. Nos vemos el próximo jueves a las 4 de la tarde con otro tema de interés en líderes empresariales. Soy Arturo Martín Morales Crespo. Hasta entonces.